Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado en la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El día de ayer en la noche, en la vigilia pascual, en la misa de la vigilia pascual, empezamos la celebración. Es diferente la celebración, se empieza con la bendición del fuego nuevo. Tiene que ser en un horario donde ya haya bajado la luz, donde no haya luz. Entonces se comienza en medio de esa obscuridad y se comienza con la bendición del fuego nuevo, que es la bendición de la luz. La bendición del fuego nuevo o bendición de la luz. Es importante para nosotros creer en la resurrección, porque el que no cree en la resurrección de Cristo no puede creer que lo va a resucitar a Él. Solo el que cree que Jesús resucitó tiene la certeza de que Jesús también lo puede resucitar a Él. Por eso es tan importante creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Así de que Él es el que ha venido para sacarnos de esta obscuridad en la que nos encontramos. Por eso el templo estaba oscuro en ese momento aquí, y esa oscuridad nos recordaba la oscuridad en la que quedó inmersa la humanidad junto con Adán después del pecado. Antes del pecado todo era diferente. Después del pecado entra la muerte, entra el sufrimiento, entra todo lo malo que ahora hemos experimentado. La obscuridad esta provoca muchas cosas en nosotros. ¿Cómo qué cosas provoca? Nos impide distinguir entre una cosa y otra, entre las cosas buenas y las cosas malas. No lo podemos distinguir ya tan fácilmente. Eso es uno de los efectos de la oscuridad. No podemos distinguir si alguien es nuestro hermano o nuestro enemigo. A veces a muchos pensamos que son enemigos y son hermanos. Y muchos que son hermanos pensamos que son enemigos. O al revés. Entonces, eso es lo que provoca la oscuridad de la mente. No podemos en esta oscuridad distinguir entre el bien y el mal. No podemos distinguir entre la mentira y la verdad. No podemos distinguir. Por eso es que vamos tomando decisiones equivocadas a lo largo de nuestra vida, y son decisiones que van provocando un aumento de sufrimiento en nosotros. Esta oscuridad en la que caímos, la peor de las consecuencias que tuvo fue que nos privó de la luz de Dios. Adán, todos los días, dice el Génesis, que al atardecer Dios bajaba y platicaba con él.
Pero una vez que cae en el pecado, se nubla la vista. Nosotros ahora ya no podemos ver a Dios y ya no lo podemos escuchar. Ahora nos ponemos a orar y sabemos que Dios nos escucha, pero no lo estamos viendo y no lo estamos escuchando. Ahora Dios ya viene y nos habla, pero Dios nos habla a través de sus profetas. Dios nos habla a través de su palabra. Ya no es Él directamente en aquella relación familiar que tenía Adán con Dios. Todo eso se destruyó por consecuencia del pecado. Por eso ahora ya no lo sentimos, ya no sentimos a Dios. Ya no lo escuchamos así físicamente, directamente. Y como Dios es la fuente de la verdadera vida de nosotros, el día que perdimos la comunicación con Dios, se perdió la fuente de nuestra vida. Y ahora hemos caído en lo que se llama una crisis existencial. Todo perdió sentido, todo ha perdido sentido. ¿Por qué la gente se suicida ahora? ¿Por qué hay tantos que se suicidan, ricos que se suicidan, pobres que se suicidan? ¿Por qué? Porque la riqueza ya no tiene sentido, la pobreza ya no tiene sentido, la alegría ya no tiene sentido, y por eso muchos se aburren de la alegría en la que viven cuando tienen mucho dinero para comprar las alegrías del mundo, y otros se aburren o se cansan de tantas tristezas. ¿Por qué? Porque no tienen sentido. ¿Cuál es el sentido de todas las cosas? Dios. Y Dios es el que le va a dar sentido incluso al dolor mismo. El dolor tiene sentido cuando nosotros estamos bien con Dios, y sin Dios no tiene sentido. Por ejemplo, los dolores que se dice que son los más grandes, o más agudos, más fuertes de los seres humanos, es el dolor de los riñones y los dolores de parto. Gracias a Dios no he tenido ninguno de los dos. Pero dicen que son los dolores más fuertes que hay. Y cuando la mujer primeriza empieza en los dolores de parto, lo primero que piensan, la mayoría han dicho: no vuelvo a meterme en este rollo. Hasta aquí llegué, se cierra la fábrica, ya se acabó esto. Tienen al bebé y nada más de ver al bebé, el amor que les provoca, ahí van y se meten 3 hijos, 5 hijos, 10 hijos. Casi cada vez se prometen cuando empiezan los dolores, ya no, pero tiene un sentido ese sufrimiento. Si esa mujer aborreciera a sus hijos y no los amara, no los tendría. No se atrevería a volver a enfrentar ese sufrimiento. Pero cuando el sufrimiento tiene sentido, es cuando nosotros podemos soportarlo. ¿Por qué hay gente que se suicida? Porque ya no tiene sentido. Para nosotros lo que le da sentido es Dios. Y donde no está Dios, no nos sirve, nos daña. Si tú amas a una persona pero no la amas porque Dios está en esa persona, si no la amas porque Dios la creó y porque Dios le ama, entonces eso te va a dañar a ti. Todo lo que amamos alejándonos de Dios nos termina haciendo daño, pierde sentido, todo va perdiendo sentido. Antes del pecado, Adán valoraba todo y lo decidía todo según la voluntad de Dios. Y Adán era feliz, inmensamente feliz. Sí, la única criatura que ha superado en felicidad a Adán es la Santísima Virgen. Pero de ahí para allá nadie ha podido ser más feliz de lo que fue Adán antes del pecado. Antes del pecado. Entonces, porque todo, repito, lo valoraba y lo decidía según la voluntad de Dios. Después de que perdimos el contacto con Dios, ahora nosotros ¿desde dónde juzgamos y desde dónde valoramos? Desde nosotros, desde nuestra pobreza, desde nuestra miseria. Ahora nosotros nos volvimos la medida. La medida de las cosas depende del conocimiento que yo tenga de ellas, depende del estado de ánimo que yo traiga, depende de mi simple parecer. Por eso surge aquella frase que ha estado contaminando ya no solamente a la Unión Americana, a Estados Unidos, sino también ya está contaminando partes de México, con esa expresión tan absurda: yo hice lo que creí que era correcto, como si nosotros fuéramos la medida de lo correcto.
Y como lo hemos visto tantas veces aquí, eso es imposible. Nosotros no somos la medida de lo correcto. La medida de lo correcto y quien le da sentido a todo es Dios y solo Dios. Como les decía aquella vez, si yo ahorita pensara que lo correcto es que me baje de aquí del altar y les dé una patada a cada uno de ustedes porque yo creo que es lo correcto, ¿ya es lo correcto? No, yo no soy la medida de lo correcto, porque yo podría actuar desde mis vacíos, desde mis necesidades, desde mis traumas. Yo no soy la medida de lo correcto. ¿Quién es la medida de lo correcto? La voluntad de Dios. Eso es la medida de lo correcto, la voluntad de Dios. Pero cuando le quitamos el sentido todo a de la voluntad divina, entonces ya no tiene sentido, la gente se cansa de gozar. Por eso tenemos tantos artistas que tienen tanta fama, tantos aplausos, tanto dinero y se mueren de una simple sobredosis de droga. ¿Por qué? ¿Tenían muchas ganas de droga? No, ya no le encontraban sentido a las cosas. Ni la felicidad tiene sentido sin Dios, ni el dolor y el sufrimiento tienen sentido sin Dios. Por eso Jesús nos advirtió, un ciego no puede guiar a otro ciego. Porque si un ciego guía a otro ciego, los dos van a caer en el hoyo. Entonces, ¿a quién tenemos que seguir? A ningún ciego, a ningún ser humano que esté ciego. ¿A quién vamos a seguir? A alguien que tenga la luz de Dios en él. Y esa persona que tenga la luz de Dios en él, esa persona sí va a saber cuál es el camino. Esa persona sí va a saber cuál es la solución, porque ve, los que no ven no pueden conocer el camino. No pueden conocer el camino. Es muy difícil andar así sin correr riesgos. Es muy difícil. Entonces Jesús nos advierte que un ciego no puede guiar a otro ciego. Si una mamá no está llena de la voluntad de Dios, de la luz de Dios en su mente y en su corazón, no se va a dar cuenta que sus hijos van hacia un abismo. No se va a dar cuenta porque no va a poder ver el abismo. Y a veces las mamás, cuando más ciegas están, ellas mismas arrojan al abismo a sus hijos. No se dan cuenta de lo que están haciendo ni de las consecuencias que va a tener las decisiones equivocadas que están tomando. ¿Desde dónde las toman? Desde la experiencia de su propia niñez. Solo le tienen miedo a lo que ellas les pasó. No le tienen miedo a lo que no les pasó. Solamente a lo que sí les pasó. Y desde ahí van a decidir todas las cosas. Por eso no somos la medida de las decisiones nosotros. Tenemos libertad para decidir, pero todo tiene que decidirse desde Dios. Todo desde Dios, si no, todo lo vamos a echar a perder. Hace mucho vi una película, se llama Ben-Hur. Es una película de los tiempos allá de Jesús, allá en aquella época de los romanos. Y se trata de unas familias de romanos, donde dos amigos crecen juntos, se llevan, son uña y carne, y cuando llegan ya a la juventud se enamoran de la misma muchacha. Pero entonces uno de ellos era hijo de una persona muy importante, y se da cuenta él que la muchacha le hacía más caso a su amigo. Entonces movió sus influencias para que acusaran a su amigo que estaba en contra del emperador y del gobierno. Y entonces lo agarran y se lo llevan. El castigo fue meterlo a los barcos para que remara como esclavo hasta que muriera. Iba a pasar el resto de su vida remando ahí en los barcos hasta que muriera. Agarran a su mamá, agarran a su hermana y los meten a un calabozo, el último calabozo, con la encomienda de darles agua, pero no demasiada agua y comida. Y un calabozo donde nunca entraba luz. Entonces, este joven logra sobrevivir a toda esa vida tan difícil. Y cuando están en una guerra, ahí en el mar los barcos estos, y el barco de él es golpeado y empieza a hundirse. Entonces él logra zafarse de las cadenas, y cuando sale, el encargado, el oficial de mayor rango ahí, pensó que había perdido la guerra y se avienta al agua para ahogarse. Y él se avienta atrás de aquel, lo saca, lo sube a unas tablas que estaban flotando y logró hacer que se salvara. Y resulta que cuando se salva le dicen que había ganado la guerra, que lo esperaban para condecorarlo.
Y ahora él, en gratitud por lo que le había hecho se lo lleva a su casa, ya no como esclavo, lo regresa a Roma, pero ahora ya con dignidad. Y llega a Roma a buscar a su mamá, a buscar a su hermana, y se da cuenta que está ya en el calabozo, logra sacarlas del calabozo. La mamá había durado todos esos años con la poquita agua que les daban, limpiando a su hija, porque no quería que se fuera a enfermar, no quería que fuera a agarrar alguna cosa de ese lugar. Pero no podía ver, no había absolutamente nada de luz. Cuando la sacan, se dan cuenta que las dos tienen lepra. No pudo hacer nada por su hija porque no podía ver. No pudo hacer nada por su hija porque no podía ver. Vean qué importante es poder ver como desde Dios, porque nosotros hemos sido creados para estar llenos de Dios y ver desde Dios, vivir desde Dios, actuar desde Dios. Todo lo que no es desde Dios está muerto. Todo lo que no es desde Dios va a terminar haciéndonos daño. Por eso repito, cuando los papás están ciegos, cuando los papás no están llenos de esta luz divina, creen que están ayudando a sus hijos, creen que están beneficiándolos, creen que están protegiéndolos, y en realidad están destruyendo a su familia. Qué importante es tener la luz de Dios para poder ver las cosas como Dios las ve y no como nosotros las estamos viendo. Qué importante es la luz. En este tiempo en el que de nosotros ya vino el que es la luz, por eso entró el cirio desde la puerta y fue iluminándonos aquí a todos, y todos los que se acercaban en esa vela que los representaba y adquirían luz, ya se podían ver el rostro, ya sabían quiénes eran, podían reconocer a sus hermanos. Qué importante era esa luz, qué importante era esa luz. Pero ahora estamos en un tiempo en el que hay muchos ciegos voluntarios. Están ciegos porque quieren serlo, que están ciegos porque quieren permanecer ciegos. La luz ha brillado, pero hay muchos que prefirieron las tinieblas a la luz. Cerraron sus ojos, y esto los hace más culpables de las decisiones que tomen. Más culpables de aquel que no reconoció la luz, que no pudo recibirla porque no llegó la luz hasta donde estaba. Pero cuando alguien sí llegó la luz hasta él y no la recibe, se convierte en culpable de las decisiones y del sufrimiento que provoque a las almas que Dios le había encomendado. Por eso es necesario ir hacia esa luz, es necesario dejarla entrar la luz. Por eso en el Evangelio hoy escuchamos, cuando sale muy temprano, domingo en la madrugada, sale María Magdalena, sale María la de Cleofás, salen 4 mujeres rumbo al sepulcro, arriesgándose porque todavía no amanecía. Entonces se arriesgaban de que les fueran a hacer algo, de que las fueran a pensar que eran mujeres de la calle, qué sé yo, corrieron el riesgo, pero no aguantaron. María Magdalena no aguantó las ganas, no se podía esperar hasta que amaneciera. Agarran todo para embalsamar el cuerpo de Jesús y salen corriendo hacia el sepulcro. Lo único que le preocupaba a María Magdalena era quién iba a quitar la piedra, porque esa piedra era tan pesada que se ocupaban 3 hombres para poder recorrerla, para poder quitarla. Iban 4 mujeres, pero no tienen la misma fuerza de los hombres. Entonces la preocupación de ella era quién va a recorrer la piedra. Pero ella pensó, cuando lleguemos lo arreglamos. Tal vez alguien pase, tal vez alguien vaya por ahí, lo llamamos y le pedimos que retire la piedra. Y van corriendo. ¿Cuál es la sorpresa de ella? Que encuentra la piedra removida. Esa piedra tiene un simbolismo muy grande. Esa piedra eso que está encerrando el amor de Dios y no lo deja salir a nosotros, eso que no nos deja entrar en el amor de Dios, eso puede ser, la piedra es el corazón endurecido. Nosotros tenemos o caemos en algo que se llaman votos negativos. Estos votos negativos son los que nosotros hacemos libre y voluntariamente, movidos por el coraje.
Y entonces yo puedo decir, por ejemplo, si alguien me encontró llorando porque yo traía un sentimiento muy grande y alguien me encuentra llorando y me ridiculiza, se burla de mí, ya sé que todos se burlen, y a lo mejor me duele tanto que hago un voto negativo: jamás me van a volver a ver llorar en el mundo. Es un voto negativo. Dios nos dejó las lágrimas porque a través de las lágrimas sale mucho del sentimiento, nos ayudan mucho las lágrimas a nosotros. Y cuando la persona no llora, una persona que no llora es muy probable que se muera de un paro cardíaco. Entonces imagínense un voto negativo de alguien que diga: nadie más me va a volver a ver llorar. Peligrosísimo ese voto negativo, peligrosísimo. Hay otras personas que amaba yo a esta persona, mi novio, mi novia, mi amigo, y me traicionó. No solamente se fue, divulgó los secretos que yo le había dicho y quedé tan lastimado que vuelvo a dar mis votos negativos. No vuelvo a confiar en nadie, no vuelvo a amar a nadie porque luego votos negativos. ¿Qué sucede con el voto negativo? Que yo no dejo entrar el amor de las personas y tampoco el de Dios, porque no es un amor diferente. Yo no dejo entrar en mí el amor de las personas, pero tampoco dejo entrar el amor de Dios. Es cuando hay una piedra entre Dios y yo. Hay una piedra entre Dios y yo, y por más que yo quiero, cuando yo hago esto, me convierto en una persona que reza, y podemos rezar mucho, pero no podemos orar, y Dios no me puede cambiar porque hay algo que impide nuestro encuentro. Por eso encontramos en las parroquias, en algunas parroquias, encontramos viejitas rezadoras, pero amargadas. ¿Cómo es posible que tanta rezadera no les haya quitado lo amargados? Hay una piedra allí. Hay una piedra que no dejó que esa persona tuviera un encuentro con Jesús, y Jesús le hubiera podido dar la luz suficiente, pero cerró su corazón, y ahí hay una piedra, hay algo que impide. Y eso, hay piedras tan grandes, mis hijos, que solo Dios las puede quitar. Hay experiencias que hemos vivido que si Dios no quita esa piedra, nosotros no. Ya le hicimos la lucha toda la vida y las cosas siguen igual. ¿Qué significa eso? Que hay cosas que solo Dios puede mover. Qué importante es ir aprendiendo a conocer a Dios, ir aprendiendo a comunicarnos con Él, pedirle al Señor: quiero, aunque no pueda. Una cosa es que yo pueda, por ejemplo, quiero perdonar, no he podido perdonar a esa persona, pero quiero perdonar. Ya entra la gracia, es cuando empieza a haber orificios por donde se empieza a colar la luz divina y va a iluminar aquella oscuridad en la que nos encontramos. Y cuando viene esa luz es cuando todo cobra sentido. Es como en una casa, imagínense, si en una casa que estuviese completamente cerrada, que todas las ventanas tuvieran cortinas gruesas y muy negras y no pasara ni poquita luz, y uno viviera allí, pues te ponías a limpiar lo que podías, pues no se ve nada, barrías según se pudiera, tirabas basura y todo, y de repente, después de años de vivir así, alguien quita las cortinas. ¿Qué es lo primero que se vería? La mugre. Todo lo que no estaba bien limpio y tú pensabas que sí, eso es lo primero que se va a ver con la luz. Por eso no todos quieren la luz, por eso no todos aceptan la luz. Están muy a gusto como están, ya no le muevan, así voy bien, ya voy a mi paso, ya me acostumbré así, y ya no quieren abrir su corazón a la luz. Y cuando alguien no quiere quitar la piedra, Dios no la quita a fuerza. Ninguna piedra va a quitarnos Dios a la fuerza. Él va a quitar aquellas que nosotros no podemos, pero que sí queremos, y que facilitarían nuestro encuentro con Él para que Él pueda trabajar en nuestro corazón, para que Él pueda trabajar en nuestro corazón. Por eso es que la resurrección, miren, la resurrección es la expresión máxima del amor de Dios. ¿Y quién? Yo ya sé que Jesús resucitó. ¿Cómo voy a saber que yo resucitaré? Es más, que ya estoy resucitado ahorita desde este mundo. ¿Cuál sería el termómetro, el parámetro, la regla que puede medir y que me puede decir si yo ya resucité? Hay una. ¿Cuál es? La capacidad de amar al que me ha hecho daño. Esto significa que el amor de Dios está en mí. Y eso significa
que he resucitado. Se quitó la piedra y entró la luz en mí. He resucitado. Por eso hablábamos cómo hay dos clases de amor. Decíamos el amor humano, el amor natural y el amor sobrenatural. Son dos clases de amor, el amor natural y el amor sobrenatural. ¿Cuál es el amor natural? Eso es fácil de distinguir. El amor de una mamá a un hijo, ¿será natural o será sobrenatural? Es natural. Eso es natural. El amor de un esposo hacia su esposa o de la esposa al esposo, ¿eso es natural o sobrenatural? Eso es natural. El amor que se le puede tener a los amigos, ¿eso es natural o sobrenatural? Es natural. El amor a la suegra, eso es sobrenatural. El amor al que te ha hecho daño, eso ya no es humano, es divino. Es el amor de Dios en mí. No te veo como lo que yo te veía antes, como un enemigo. Te veo como lo que eres, mi hermano, mi hermana, otro hijo de Dios, de mi misma familia. Y te amo porque Dios te ama, y porque como Dios te ama y Dios está en mí, yo te puedo amar. Sabremos que hemos resucitado cuando podamos amar a nuestros enemigos. Mientras no podamos amar a nuestros enemigos, seguimos esclavizados a la oscuridad. ¿Por qué no puedes amar? Porque crees que estás delante de un enemigo y es tu hermano. Y es tu hermano. Por eso es que el que odia permanece ciego. Pero hizo aquello, me hizo lo otro. Sí, pero lo va a pagar. Hasta el último centavo lo va a pagar. Pero tú y yo no somos ni el verdugo ni el juez. Simplemente somos hermanos. Simplemente somos hermanos. Entonces, si esa luz, es decir, el amor de Dios, el amor que resucitó a Jesús de entre los muertos, entra en mi corazón, me va a sacar de la muerte. Por eso le dicen los ángeles a María Magdalena: ¿a quién buscan? Buscamos a Jesús. Y dicen los ángeles: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Qué expresión tan hermosa. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Es como si yo fuera a una casa y dijera: vengo a buscar a uno que yo creo que va a estar enfermo de cáncer o de tumores, porque como odia tanto en su corazón, y dijera: no, es que ya no odia, ahora ya no vive aquí, ahora vive donde todo está bien, donde todo es felicidad. Ya no busques entre los muertos al que está vivo. De nosotros también se debe de decir esta expresión: no busquen entre los muertos al que está vivo. Entonces, y esto será cuando el amor de Dios entre en nuestro corazón, y ya no vamos a ser nosotros sino Él. Yo sé que resucitó y sé que me va a resucitar, sé que estoy resucitado porque puedo amar. No a los que me conviene, no a los de mi familia. No estamos hablando de cerrar las fronteras y mi hijo, mi nieto, mi nieta y los demás que los lamba el sapo, y si ya se va al cielo porque amó a su familia. Eso de amar a la familia es natural. Eso no tiene ningún chiste. Yo cuidaba a mis hijos, los perros cuidan a sus perritos, los gatos a sus gatitos. Eso no tiene nada de sobrenatural. Lo sobrenatural, lo que se ve sobrenatural es cuando nosotros somos capaces de amar a nuestros enemigos. Es a la vida a la que hemos sido llamados. El día que yo pueda amar a todos mis amigos, dejo de sufrir. Pero mientras tenga enemigos, me va a seguir doliendo el hígado, los riñones, voy a tener problemas en los intestinos, etc. El día que yo deje de tener enemigos, viene la paz a mi corazón. ¿Y cómo voy a hacer para que no tener enemigos? Es lo mismo que en la familia. Si un niño le pega a su hermano, si tu hijo mayor o menor le da una patada a tu hijo mayor, ¿qué es lo que le dices al hijo menor? ¿Regrésasela? No. ¿Ódialo? No. ¿No le vuelvas a dirigir la palabra? No. ¿Qué le dices? Déjamelo a mí. Es lo que le dices. También Dios te hizo algo a alguien, no lo odies, no lo desprecies, déjaselo a Dios.
Dios lo va a poner en su lugar. Es el único que tiene poder para hacerlo, porque hay personas que no podrían pagar. Hay gente que ha hecho tanto daño que ni entregando su vida podría pagarle a los demás. No nos alcanza, por eso somos eternos y es Dios el que nos puede hacer pagar o en el purgatorio o en el infierno, según lo que cada quien haya ido decidiendo a lo largo de su vida. Esta es la vida entonces, esta es la resurrección de Jesús. El amor lo ha resucitado, porque Dios es amor. El amor lo ha resucitado, pero estamos hablando de este amor divino. Ese amor divino en nosotros es lo que nos va a permitir resucitar y poder, por lo tanto, amar a nuestro prójimo. ¿Sí? Yo amo a mi prójimo porque Dios está en mí. Yo te veo como mi hermano, como mi hermana, porque Dios está en mí. Porque si Dios no estuviera en mí, tú serías un desconocido, o tú serías un enemigo, o tú serías alguien de quien me tenga que cuidar. Pero si Dios está en mí, y su amor está en mí, y Él te ama, entonces te amo. Entonces te amo. ¿Cómo sabré que he resucitado? Cuando sea capaz de amar a mis enemigos. Cuando sea capaz de dejarle la justicia a Dios, confiar en que se hará justicia a su debido momento. Los que ahorita ríen, mañana llorarán. Los que ahora lloran, mañana reirán. Así lo dijo el Señor y nosotros hemos creído en Él. Y nosotros hemos creído. Por eso, el que no puede amar sigue siendo un esclavo. El que no puede amar sigue muerto. Si no podemos amar, seguimos muertos. Si Dios no está en mí, a los ojos de Dios estoy muerto. Es como una luz que tenemos que tener aquí nosotros en el corazón. No tienes la luz, entonces te pareces a los animales y no hay cielo para animales. No existe un cielo para animales. Nosotros los seres humanos tenemos que tener el amor de Dios en nuestro corazón y eso le va a dar sentido a todo, a lo que tengas que sufrir y a lo que tengas que gozar. Cuando sufras sabrás sufrir bien. Aunque tengas que sufrir, cuando goces podrás gozar bien, pero todo va a tener sentido y el sentido se lo va a dar el mismísimo Dios, aquel quien nos ha creado. Aunque este anuncio de la resurrección se ha topado, ¿por qué no ha surgido el efecto que debería surgir la resurrección en nosotros? Porque la resurrección es vida y a muchos ya no les importa la vida. Y si a alguien no le importa la vida, no tiene efecto la resurrección. Porque hay gente que no quiere vivir, ya no quieren vivir. ¿Y por qué no quieren vivir? Porque el sufrimiento no tiene sentido, ni el gozo tiene sentido. Y no tiene sentido porque no tienen a Dios. No porque las cosas no tengan sentido, sino porque no tienen a Dios. Entonces, cuando la resurrección se topa con alguien que ya no quiere vivir, no tiene ningún efecto benéfico. Y como Dios respeta a aquel que quiere permanecer encerrado en sí mismo, Dios lo deja ahí. A nadie va a sacar a fuerza. Dios ayudará a salir a los que quieran salir, a los que le llamen, a los que quieran y no pueden, a esos Dios les ayudará. Pero si nosotros somos de los que ya no tenemos aprecio por la vida, entonces pues el Señor es poco lo que puede hacer ya por nosotros. Cuando alguien ya rechaza la luz, se queda en la oscuridad. Pidámosle a Dios Padre, como un regalo de esta Santa Misa, nos conceda la gracia de saber quién está provocando que mi corazón se endurezca. ¿Quién? ¿Qué cosa está haciendo que mi corazón se endurezca? ¿Qué me está encerrando en mí mismo al grado de que no puedo salir resucitado? No deja entrar la luz de Jesús resucitado a este sepulcro en el que yo me he convertido, metido en una vida que no es vida, en una vida que no es vida. Pero tenemos que descubrir qué es eso, para que cuando lo descubras, dejes entrar, aunque no puedas. Eso es lo de menos. Porque aunque yo no pueda las cosas, Dios sí puede. La cosa es que yo descubra qué es y le diga yo que yo estoy dispuesto a soltar, estoy dispuesto a perdonar, estoy dispuesto a amar, aunque no pueda. Aunque no pueda, es algo que me supera, Señor, esto me supera, pero quiero. Me supera, no puedo, pero quiero. Y la luz se encontrará. Esa es una rendijita que va a tener el efecto como cuando en una presa muy grande está llena y de repente se hace una pequeña quebradura.
eso tarde o temprano se va a romper, tarde o temprano se va a despedazar toda la presa. Así también la luz ya encontró una rendijita. ¿Dónde? A través de tu querer humano. Quiero, Señor, pero no puedo. Ya encontró la rendijita. Tarde o temprano va a tronar todo aquello si permanecemos fieles al Señor. Así el día de nuestra muerte, mis hijos, antes de que llegue el día de nuestra muerte, tenemos que estar muertos y resucitados. Antes de que llegue el día de nuestra muerte, no sea que tengamos que ir a un lugar donde el sufrimiento tiene menos valor y por lo tanto se tendría que ampliar por muchos años y se tendría que multiplicar de intensidad, porque en el purgatorio el sufrimiento es muchísimo más grande, pero casi no tiene nada de valor. Mejor desde ahorita pidamos la gracia de descubrir quién es el que endurece mi corazón. ¿Qué persona, qué cosa, qué circunstancia, qué recuerdo está endureciendo mi corazón? No me vaya a quedar en el sepulcro, no me vaya a quedar en el sepulcro. Y entonces sí, Dios no va a venir a buscar a los muertos, Él viene por los vivos, los que están llenos de Él. Pidámosle a Dios Padre nos conceda descubrir entonces quiénes son esas personas que nos endurecen y que nos ayude a abrir el corazón a desear, perdonar, amar, soltar, lo que sea, para dejar entrar las primeras luces de Él. Él encontrará la manera de llegar totalmente hasta nosotros. Se lo pedimos a Dios Padre como un regalo de esta Santa Misa, por los méritos de su Hijo Jesucristo, muerto y resucitado, y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María, que recibió el primer beso después de su resurrección. Alabado sea Jesucristo.